Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español, nuestra lengua. Bienvenidos de nuevo a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer nuestro idioma. Les habla Manuel Ayes desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, agradeciendo a ella y también a Televisión Educativa Nacional, Canal 10, por este espacio. Hoy en nuestros segmentos estelares tendremos un programa muy especial. En Taller de la Palabra, con la profesora Maura Flores, hemos ido hasta Lepatérique a entregar en la escuela Froilán Turcios la colección de cuentos La Biblioteca Mágica, hecha por los alumnos que han participado en este periodo académico en el PREX, el proyecto de extensión de la carrera. No se lo pierdan. En Novedades del Español y en honor al 5 de junio, Día del Ambiente, estaremos tratando las palabras océano y tierra. En Café Literario, muy especial, tenemos un invitado, poeta Lidio Ramírez Lozano, de una larguísima trayectoria y gran importancia en nuestro país y también a nivel internacional. La profesora Brenda Herrera estará con él. Les aconsejo que estén pendientes del segmento. Y en Salgamos de Duda, como siempre, con el profesor Gustavo González y Cecia Espinal, respondiendo a todas esas incógnitas que nos han llegado a través de la semana y también diciéndoles que sigan escribiéndonos a la página de Facebook y al correo que aparecerán en pantalla, y también recordándoles sus comentarios, sus sugerencias y cualquier otra petición que ustedes quieran agregar en nuestra página. Siempre es escuchada, este espacio es para ustedes. A continuación vamos a ir con cuáles son esas preguntas que nos tienen para hoy el profesor Gustavo González y Cecia Espinal. No se muevan. Una buena pregunta es una semilla que debemos plantar para poder germinar buenas respuestas y de esta manera poder reverdecer el paisaje de las ideas. Es por eso que junto con el profesor Gustavo González estaremos dando respuestas a todas sus preguntas acerca de la lengua. Hola amigos, bienvenidos a su segmento Salgamos de Duda. Como lo mencionó Cecia, las preguntas o las dudas son tan antiguas como el hombre mismo. En este momento nosotros vamos a dar un avance de esas inquietudes que ustedes nos han planteado respecto al uso adecuado del idioma español. Para empezar, ¿cuáles son las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy, Cecia? La primera pregunta es: ¿qué significan ambos términos? Enfrentarse y confrontarse. También vamos a ver cuál es el significado real de la palabra bizarro. ¿Existe el término actora? Y también vamos a evacuar esa pregunta si es presumir o asumir. ¿Cuál de los dos términos es adecuado o cuál es la acepción que tiene cada uno de estos? También estaremos dando respuesta a otras palabras que no tenemos cierta certeza de utilizarlas al momento de hablar. Por ejemplo, cuando decimos antes que nada, ¿es bueno utilizar esto? Así es, son estas algunas de las frases que nosotros usamos con frecuencia en nuestra habla oral y de forma cotidiana. Entonces nosotros los invitamos a ustedes para que queden ahí y en breves minutos regresamos. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Esta emisión es muy especial porque nos hemos trasladado a la Escuela Rural Mixta Froilán Turcio de la aldea Las Tablas, municipio de Lepatérique, Francisco Morazán, con el objetivo de hacer entrega de una colección de cuentos titulado La Biblioteca Mágica, que consiste en una selección de cuentos escritos por los estudiantes de la carrera Enseñanza del Español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cada uno de estos cuentos trae una estrategia de comprensión lectora que va a permitir desarrollar el conocimiento tanto en la interpretación como en la relación de elementos conocidos. Este recurso tiene un valor agregado, que es que todos los temas están cercanos a los niños, son de interés de los niños y también desarrolla la imaginación. Desde siempre hemos sabido que los cuentos son esos textos que motivan a los niños a leer. A continuación, daré a conocer las impresiones de los niños y docentes de la Escuela Froilán Turcio, así como la de los estudiantes de la Universidad Pedagógica y autoridades que nos acompañan. Estimados televidentes, ya estamos con las impresiones de los niños, de los docentes. Me acompaña Jason Martínez, estudiante del 6º grado, y sus compañeros de 5º y 6º grado. Muy bien, niños.
Jason, ¿conoce este libro o esta selección de cuentos, La Biblioteca Mágica? Sí. ¿Y ustedes, niños? Sí. Qué bien. Jason, ¿cuáles son esos cuentos favoritos por ustedes? La Biblioteca Mágica, El Gallo de Oro, Los Vikingos, la vaca con los ojos de fuego. ¿Por qué son favoritos, por ejemplo, o por qué es favorito el cuento La Biblioteca Mágica? Porque cuenta de un niño, Luis, que no le gustaba leer, pero de ahí abren la biblioteca y empieza a agarrar un libro, le gusta leer, le empezó a gustar leer. ¿Y a ustedes, niños, les gusta leer? Sí. Qué bien. ¿Qué valores le transmite en especial este cuento? ¿Qué valores transmite este cuento? Que aprendan a leer los niños que no saben, que es muy importante que sepan leer. Porque ayuda a que obtengan más que conocimiento. Un mensaje, Jason, para los niños de Honduras. ¿Qué le dice a los niños de Honduras? Que estudien mucho, que sigan adelante con sus estudios, que sepan leer, porque sin leer no se logra nada. Excelente. Un saludo a la audiencia entonces que nos ven a través de la televisión. Ahora me acompaña la profesora Mirna Rodríguez, subdirectora de la Escuela Froilán Turcio, beneficiarios pues del proyecto Extensión de Carrera. Para iniciar, profe, ¿por qué es importante que los niños lean? Bueno, es una herramienta que les permite a los niños cultivar su acervo cultural y además pues es algo que les sirve para el futuro, no solamente para la vida escolar, sino en su futura formación profesional. Nosotros como docentes, cuando le leemos a los niños o ellos leen, ¿qué reacciones hay en los niños? Pues podríamos decir que hay reacción de alegría, de motivación, se motivan por conocer cosas nuevas. Excelente. Y los cuentos es ese primer libro que les ayuda a motivarse porque está cargado de motivación o también los temas son de mucho interés para ellos. Mucho interés para ellos, ya que conocen nuevas historias. ¿Qué impacto cree que va a tener este recurso que los estudiantes de la carrera de Enseñanza del Español han diseñado y que lo han entregado con mucho amor a esta escuela rural multigrado Froilán Turcios? Bueno, es un impacto grande porque el niño primeramente se va a formar esa idea de ir leyendo y que le va a servir hasta en la vida universitaria, porque va a llevar él esa cultura de la lectura. Qué bien, muchas gracias. Un saludo a la audiencia que nos ve y escucha a través de la televisión. Gracias. Me acompañan los protagonistas del proyecto de extensión de la carrera Enseñanza del Español. Este proyecto ha sido realizado en varias etapas, inició en el 2013, específicamente en los espacios de didáctica y metodología de la enseñanza del español. Tenemos a la estudiante Karen Melissa y ustedes tienen un gran compromiso como futuros formadores de la educación. ¿Cuál es ese compromiso y qué impacto ha tenido este proyecto en su experiencia estudiantil y también cómo lo han percibido ustedes desde esa realidad de los centros educativos? Bien, el compromiso que tenemos como futuros docentes es formar a los estudiantes partiendo de las capacidades que ellos tienen, de los conocimientos previos que ellos presentan. Debemos de implementar dentro del aula de clase estrategias innovadoras para que el aprendizaje de los niños sea significativo. Cada estrategia le permite al alumno adquirir conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Nos enfocamos una estrategia por cada contenido. El conceptual, el procedimental y actitudinal. El conceptual, las preguntas son basadas
en los cuentos. El procedimental le permite al alumno redactar cuentos, ir más allá de su imaginación. Y en la parte actitudinal, que ellos sean analíticos, que ellos sean críticos de ese aprendizaje en cada estrategia. Y puedan identificar cuáles son esos valores o esas enseñanzas que deja y que puede ayudar a la parte actitudinal, como usted lo dijo en este momento. Importante proyecto, es un servicio verdadero a la comunidad que ustedes están dejando, el impacto, la experiencia desde la realidad del centro educativo. Me imagino que es muy significativo para ustedes porque verán cómo enfrentarlos cuando ya estén ustedes trabajando con esas generaciones que se les asigne o les toque trabajar. Completamos esta serie de impresiones con la jefa del Departamento de Letras y Lenguas, la doctora Aleida Linares, para que nos haga una valoración sobre el impacto que tienen los proyectos de extensión de carrera en las comunidades y la visión que tiene la universidad sobre estos proyectos. Muchas gracias. El impacto que tienen los proyectos de extensión de carrera son muy importantes para las comunidades en las que nosotros estamos trabajando. Principalmente un proyecto de extensión como el de comprensión lectora, del que estamos siendo testigos el día de hoy en esta escuela de Froilán Turcios. Para nosotros, el Departamento de Letras y Lenguas, es muy importante promover proyectos de extensión que vayan encaminados a desarrollar la comprensión lectora en nuestros niños, sobre todo en niños de educación prebásica y básica. El día de hoy hemos sido testigos de cómo un proyecto de elaboración y validación de cuentos, como el de la Biblioteca Mágica, tiene realmente repercusiones muy positivas en el desarrollo lector de los niños, en el desarrollo de la creatividad, en el desarrollo en el conocimiento en general, porque es a partir de la lectura donde los niños aprenden a conocer y aprenden a desarrollar su visión del mundo que los rodea. Para nosotros este proyecto es sumamente importante porque valida la función de la Universidad Pedagógica como una institución formadora de docentes. Y nuestros estudiantes y nuestra profesora aquí presente, la profesora Sandra Díaz, son protagonistas de un proyecto tan importante que va a ir encaminado a formar profesores líderes en el desarrollo de la comprensión lectora en nuestros niños. Por tanto, invitamos a todos los docentes de la carrera de Enseñanza del Español que este segmento Taller de la Palabra está a su disposición para que dé a conocer a toda la audiencia esas innovaciones, esas orientaciones pedagógicas que pueden ayudar mucho a los docentes, a todos los padres de familia, personas encargadas de la formación de hijos, de ciudadanos de este país. Despedimos este segmento con la entrega oficial de la colección de cuentos La Biblioteca Mágica a la subdirectora de la escuela, Froilán Turcio. Definitivamente que la lectura es el camino que asegura el éxito en la vida de los niños y de todas aquellas personas que les gusta leer. Soy Maura Flores y los espero en otra emisión de Taller de la Palabra. Siga aquí con nosotros en su gustado programa Nuestra Lengua. Gracias. Hola estimados amigos, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de palabras relacionadas con el Día Internacional de los Océanos, el cual se celebró el 8 de junio. ¿Sabía usted que un 90% del cuerpo humano es agua, así como un 90% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por este vital líquido? Según datos de la UNESCO,
Los océanos representan un 97% del agua en el mundo. En relación con la palabra océano, a continuación les comparto algunos datos lingüísticos, literarios y mitológicos. Veamos. La palabra océano viene del griego okeanos, que era como los griegos llamaban a la gran masa de agua que rodeaba el disco de la tierra, que comenzaba más allá de las columnas de Hércules, como llamaban al peñón de Gibraltar y a Ceuta. Ese gran mar estaba personificado en Okeanos, dios del mar, hijo de Urano y Gea, y marido de Tetis, la madre de Aquiles. Los romanos lo llamaron Oceanus, y los clásicos latinos denominaron Mare Oceanum al Atlántico. La palabra océano fue empleada por primera vez en castellano en el año 1444 en la obra Laberinto de Fortuna del poeta español Juan de Mena, pero ya era utilizada desde el siglo XII en inglés y en francés. En el siguiente fragmento de las firmezas de Isabel, escrita en 1594 por el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora, se lee: las ondas del océano a las firmes rocas hoy tratarán como a navíos, antes que paso te dé. No muevas, Camilo, el pie, que moveré los pies míos a donde el robusto excita, la aljaba pendiente al hombro, a las fieras es asombro de las montañas que habita. Los océanos son tan importantes como los bosques a la hora de regular el clima de la Tierra. El escritor y científico británico Arthur Clarke decía: qué inapropiado llamar Tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Al respecto de la etimología de la palabra tierra, veamos a continuación lo que encontramos. La palabra tierra viene del latín terra, con el mismo significado que el nuestro. Está emparentada con la palabra griega tersomai, que significa secarse. Ambas derivan de la raíz indoeuropea ters, que equivale a secar. En sánscrito, tars significa seco. La razón por la cual la palabra en latín haya terminado por significar tierra podría ser la influencia de la filosofía presocrática de los griegos viviendo en la Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia. Muchos de estos discutían sobre el origen de las cosas, atribuyéndolo a 4 elementos básicos que podían cambiar, ya sea humedeciéndose como secándose. De ahí que algunos opinaban que la tierra podría haber provenido del agua que se secó para terminar en montañas e islas. Otros también hablaban de un proceso de calentamiento o enfriamiento de los elementos. La salud de los océanos es fundamental para la salud de nuestro planeta. Los océanos son sinónimo de vida, ya que de ellos depende la supervivencia de la humanidad y de un gran número de especies. Sin ellos simplemente no podríamos existir. El planeta Tierra no es sostenible si la salud de los océanos no es buena. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigue escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Esta vez tengo la grata noticia de sentirme acompañada de un hijo prodigioso de la talentosa ciudad de Olanchito. Me acompaña el poeta Livio Ramírez. Bienvenido, poeta, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy a gusto aquí con ustedes. Gracias por la mención de Olanchito. A la orden suya para conversar. Muchas gracias. El placer es todo nuestro porque vamos a compartir sus experiencias
de creación poética, de toda su labor creativa en todos los sentidos. Hoy vamos a conversar largo y tendido. ¿Está listo? Completamente listo. Muchísimas gracias. En primer lugar, vamos a decir que tiene una vasta producción literaria, poética y sobre todo con una cadencia, una potencia, una fuerza en la palabra. El poder de la palabra está en sus escritos. ¿Cómo usted caracteriza su poesía? En algunos adjetivos que usted quisiera... Mire, usted me hace una pregunta muy difícil, Ay, ¿no? Dios Ya que yo mío. caracterice mi poesía, ¿no? Va pues. Yo quisiera más o menos seguir las caracterizaciones de algunos autores nacionales y extranjeros. Me parece que Américo Ferrari, que es un muy distinguido profesor de la Universidad de Ginebra y considerado quizá el primer vallejista del mundo, Ferrari dice que hay 3 temas en mi poesía, que es el tema del amor, el tema de la conciencia de escribir, de la metapoética, pues, y el tema de la rebeldía, ¿no? Que mi poesía rechaza la mordaza impuesta a la historia, al hombre, a la sociedad, y que en consecuencia es una poesía esencialmente contestataria, ¿no? Contestataria. ¿Se evidencia en alguna de Eso sus dice Ferrari. etapas? No, pero es cierto. He podido leer en Escrito sobre el Amanecer y ahí se evidencia sobre todo lo de contestatario. Sí, es un poema, son poemas muy, muy hermosos. Porque tienen esa vitalidad, esa fuerza que usted dice. ¿Cuáles de estos poemarios a usted, bueno, como ha tenido tantos, Sangres y Estrellas, Yo Nosotros, Noticias Contradictorias, Arde como Fiera, Descendientes del Fuego y Escrito sobre el Amanecer? Hay que sumar, hay un libro que se llama Columna que Fluye. Columna que Fluye. Sí. ¿En qué fecha fue publicado? Bueno, es el libro publicado exactamente después de Escrito sobre el Amanecer. Ajá. Apareció el libro hace aproximadamente unos 14 años, ¿no? Ajá. Y pretende resumir un trabajo de 10 años más o menos. Por eso yo digo al lector que no lo vean como un libro orgánico, sino como una colección de poemas, más bien porque la verdad es que ahí está, en resumen, el material para hacer otros libros, ¿no? Es como un libro que entraña otras posibilidades expresivas, ¿no? Expresivas. Y usted es poeta, pero también ha sido miembro del taller universitario. Hablemos un poco de esto, pero primero quiero que me cuente de su estancia en ciertos lugares importantes como México, Madrid. ¿Me podría contar sobre esto? Con gusto. Yo estuve en México 7 años haciendo la carrera de Derecho, me gradué de abogado, pero simultáneamente estuve muy ligado a la Facultad de Filosofía y Letras. Y precisamente por ese hecho yo ingresé al taller de poesía de la universidad que dirigió durante 3 años de mi permanencia el maestro de generaciones Juan Bañuelos, una figura emblemática de la espiga motinada, movimiento que se propuso y yo creo que logró cambiar la estética mexicana, la concepción de la palabra y el, digamos, trabajo del poeta en la sociedad. Ahí nosotros aprendimos cómo era el oficio poético, aprendimos la tradición de la poesía en Occidente y sobre todo aprendimos a trabajar críticamente la poesía. Ahí se hacían unas sesiones de alto nivel crítico, autocrítico, y finalmente los libros salían pues con un perfil bastante definido. Pero lo que yo quisiera destacar es que realmente el taller de poesía se corresponde con un hecho histórico en México, que fue la masacre de Tlatelolco. Sí. Entonces, evidentemente, ese era el hecho central, el hecho marcante de ese tiempo, ¿no? Y es una estética en torno a ese drama, a ese acto represivo sin nombre del Estado mexicano, que evidentemente marcó una nueva forma de pensar y hacer la literatura, no solo en la poesía, en general todas las formas de la creación. Entonces, ese es el eje del trabajo, el eje ideológico, ¿no? Obviamente cada poeta lo percibió a su manera, con su lenguaje, y la Universidad de México decidió publicar un libro que se llamó Noticias Contradictorias, integrado, un libro colectivo, integrado por 4 libros. 3 poetas mexicanos y un servidor, Livio Ramírez, que en realidad expresábamos la situación existencial, vivencial, política, humana, que se vivió después de Tlatelolco y las perspectivas históricas para superar ese momento con la propiedad y la energía que el tiempo exigía. Esa es realmente la fuente y la raíz de
mi libro Arde como fiera. Quien arde como fiera es la historia, no es Livio Ramírez. Sí, sí, y ardía bastante, ¿verdad? Porque una fiera airada. Eso era el pueblo mexicano, eso era el final de los años 60. No se olvide usted que ese movimiento de Tlatelolco estuvo concatenado con movimientos a nivel mundial, con la rebelión de París, con los movimientos en Alemania, liderazgos como el Rue Duchy, con Bandit, y en Estados Unidos con movimientos fuertes como los Black Panther. Entonces nosotros estábamos insertados en una conciencia y una praxis universal de contestación. Eran años convulsos, ¿verdad? Eran años convulsos y la poesía, recuerde lo que se hacía en Estados Unidos en ese tiempo, la poesía beat, otras manifestaciones, eran realmente repuestas muy legítimas desde el punto de vista de la especificidad del autor, repuestas a ese gran momento histórico que sacudió a la humanidad. Hablamos de un movimiento de proporciones universales. Sí, sí. Y como siempre, América Latina también estaba inmersa en... Hombre, tenía una enorme presencia. Una enorme presencia. Claro. Sí. Qué bonito que estaba un hondureño representando ese sentir y pensar de los pueblos que sufren. Yo creo que aquí en el país los jóvenes también vivieron eso con bastante intensidad. Sí, ahora me tocó sí estar en uno de los centros protagónicos de eso. Sí. Sí, estar en México era simbólico. Sí, porque debo decir una cosa también. Nosotros, y eso lo explica muy bien Bañuelos, no queríamos pasar por la historia de la literatura mexicana como un movimiento más. Estábamos cuestionando la estética anterior a nosotros, un poco fieles a lo que hizo la Espiga Motinada, de la cual aprendimos mucho. Por ejemplo, en nuestro grupo había un fuerte cuestionamiento de algunas manifestaciones de paz, etcétera, y otro grupo que lo seguía mucho, ¿no? Ver a Paz no era difícil, estar con Jaime Sabines tampoco era difícil. De hecho, nosotros en el taller invitábamos a personalidades que pasaban por México. Eso permitió que yo presentara en un acto masivo en la universidad a Pablo Neruda, que pasó por México. Entonces los movimientos estudiantiles se pusieron de acuerdo en una persona, fui yo, y me tocó presentar a Neruda ante un auditorio lleno de gente enfervorecida, ¿no? A los meses pasó Nicolás Guillén, el gran poeta cubano. Sucedió lo mismo, yo lo presenté, y déjeme decirle que ellos en su trato fueron extraordinariamente sencillos, cálidos, fraternos, ¿no? Una enorme experiencia en la cual nos dimos cuenta que siempre la grandeza está acompañada de una sencillez inevitable. Sí. ¿no? La humildad de los grandes. Una humildad inevitable, Esa es la humildad de los grandes. Inolvidable Guillén, con una simpatía arrolladora que tenía. Tremendo. Tremendo, sí. Y usted también, muy fanático lector de Vallejo, ¿no es cierto? Bueno, ¿O no tanto? Si usted prefiere llamarle así. Pero no, sí, Vallejo es una lectura fundamental en mi vida. Yo creo que Vallejo hizo más que literatura, hizo más que poesía, ¿no? Es decir, Vallejo logra hacer con el castellano un trabajo extraordinario. Eso lo ve muy bien Ferrari en el análisis de un libro mío que se premió en Suiza, que se llama Descendientes del Fuego, que es un libro de poesía amorosa, pasional, en algunos momentos erótico, no necesariamente todo el libro, puesto que yo sitúo a los amantes en la sociedad. También ellos, su proyecto humano y social tiene unas limitaciones tremendas en una sociedad con una estructura política y social determinada. Pero como Ferrari tuvo la oportunidad de leer pues buena parte de mi trabajo, él vio en realidad esa adherencia, esa simpatía, esa comunión con Vallejo. Prefiero usar la palabra comunión. De ahí que varios poemas estén dedicados a Vallejo, algunos dialogantes en una conversación con él, ¿no? Qué bien. Sí. Y usted ha recibido múltiples premios, pero hablemos de ese premio de Suiza que acaba de mencionar. Amplíenos un poquito. ¿Cómo estuvo? Bueno, corrí el año 75, me parece. Y yo estaba en Ginebra trabajando ante la ONU y me di cuenta de un concurso que ellos abrían a nivel universal, eso sí, escrito en castellano, que se llamaba Platero. Decidí concursar y para mi sorpresa el jurado estaba integrado por gente de primer nivel, como el mismo Américo Ferrari, Eugenio de Nora, Mario Trachtenberg del Uruguay y otras personas. Entonces presentamos ese libro que tiene 3 partes. Una es, digamos, la pasión, la vivencia amorosa, ¿no?
el encuentro y la plenitud de los amantes, el segundo es ellos ya inmersos en la sociedad con contradicciones, y ahí en ese libro está la ciudad de Tegucigalpa y están otras ciudades del mundo, y finalmente está el desencuentro, la ruptura de eso, pero no con una óptica pesimista, sino siempre creyendo que viene una nueva relación, un recomenzar, como decía Paul Valéry, ¿no? Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Muy bien, muy bien. Un nuevo amanecer. ¿Qué significado tiene? Qué fuerte, qué bueno es ganar un premio nacional, un premio en el extranjero, pero sobre todo premios que tengan la trascendencia y que dejan a Honduras en alto, como este, en países como donde no es reconocido, sí, geográficamente hablando, por decirlo así. Yo recibí ese premio y dije que lo recibí en nombre de la poesía nueva de Honduras, ¿no? Sí. Y que eso no era ninguna salida ocasional, sino que era real, ¿no? Antes de ese libro yo había trabajado, escrito sobre el amanecer, que ese sí es un libro que yo agradezco que haya iluminado el paso de varias generaciones de poetas hondureños. Me lo han dicho y sé que es cierto. Y esto no lo hago con, digamos, ínfula alguna de vanidad o cualquier cosa. No, simplemente agradeciendo que un libro se haya insertado visceralmente en el curso de 1, 2, 3 generaciones. Ahora, el libro tiene un contexto muy concreto. Yo llego a España cuando está cayendo el franquismo y veo nacer la democracia española. Entonces, ese libro es el testimonio de un latinoamericano de ver cómo explosiona una dictadura de 40 años y la nueva España, la que hemos amado, la España de Lorca, la España de Vallejo, la España de Neruda, de Alexandri, está surgiendo y reconquistando los espacios que le habían negado. Entonces es la vitalidad de ese libro. Entonces vamos a dejar esto por unos instantes. En Café Literario tenemos una breve pausa, porque en la próxima oportunidad continuaremos la conversación con nuestro querido poeta Livio Ramírez. No nos deje, ya volvemos. Hola amigos, bienvenidos a su segmento Salgamos de Dudas. Una vez más me encuentro con Cecia Espinal para compartir este espacio tan ameno y de mucho interés para todos, en especial para nosotros, porque así estamos contribuyendo de alguna manera al idioma español, a hablarlo de forma adecuada, correcta, es la idea que tenemos. Entonces, para empezar, el día de hoy vamos a evacuar algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado a nuestra cuenta de Facebook y también a nuestro correo electrónico. Esperamos que estas sean de su satisfacción y también que sea de su agrado y que las utilicemos en nuestra habla cotidiana. Entonces, vamos a empezar con esas preguntas, Cecia. Así es, profesor. Arrancando con el segmento Salgamos de Dudas, la primera pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre los términos confrontar, confrontarse, o enfrentar, enfrentarse? Bien, en este caso tenemos dos palabras o dos términos, confrontar y enfrentar. Muchas ocasiones nosotros lo hemos utilizado, pero vamos a ver entonces cuál es el significado que tiene cada una de estas palabras. Para empezar, confrontar es carear una persona con otra persona, o bien contrastar un documento con otro documento, o sea, una cosa con otra cosa. Ahora, a su vez, el término enfrentar es afrontar dos personas, y por lo general esto conlleva a algún parte de litigio, lío o una disputa. Entonces vemos la diferencia. Confrontar es un careo que se establece entre dos personas o entre dos cosas. Y enfrentarse es afrontar una situación o afrontar una persona con otra persona y lleva a un lío final. Bien, ahí como en pantallas podemos observar, hay una oración que nos puede guiar al buen uso de estas palabras. Así es. Los aliados enfrentaron al enemigo o se enfrentaron con el enemigo. Así es, en este caso o en esta oración nosotros estamos utilizando el término enfrentarse porque lleva a un lío. Los aliados se enfrentaron al enemigo, no confrontaron, sino que se enfrentaron. Hubo una disputa, un pleito. Ahí. Entonces, por eso la palabra adecuada aquí es enfrentarse y no confrontarse. Entonces, esta es la diferencia que nosotros vamos a establecer entre los dos términos. Y es muy importante saber la diferencia entre estos porque suelen sonar con un igual significado. Así es. Pero estas no lo son. Así es, y porque suelen sonar similares, entonces nosotros lo utilizamos de manera indistinta. Uno
igual o como sinónimo del otro, pero vemos que hay una diferencia semántica en cada uno de ellos. La siguiente pregunta tiene que ver con otros dos términos que no sabemos a veces si son correctos o no utilizarlos en ciertos contextos. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la palabra apertura o abertura o las podemos utilizar con el mismo significado? Bien, esto también es muy frecuente. Apertura vamos a utilizarla de una forma más ideal, conceptualizada. Ya la parte o el término abertura se refiere a algo más concreto, así que nosotros lo podemos evidenciar o mirar. Así nosotros podemos decir entonces que una camisa o el vestido, por ejemplo, tiene una abertura en el extremo o lateral. Y ya, podemos decir con apertura que la sesión se inició con la apertura del juez. Entonces, apertura se aplica más a términos o a ideas, conceptos. Y abertura a algo real, a algo del mundo físico que nosotros podemos evidenciar. Entonces vemos aquí también las diferencias de los dos términos. Entonces hay que leer muy bien y conocer el significado para usar estas palabras de la forma más adecuada y también, como se lo mencionó Cecia, dependiendo del contexto. Bien, hay un par también de ejemplos que podemos observar en la pantalla y tiene estos dos términos y vamos a ver qué diferencia tienen estas dos oraciones con estas palabras. Existen 4 puertas correderas en cada lado, con una apertura de 1.4 metros. Y la siguiente oración, existen 4 puertas correderas en cada lado, con una abertura de 1.4 metros. Así es, como observamos nosotros ahí en la primera oración, el término apertura es inadecuado, ¿verdad? Entonces, el adecuado es abertura, porque existen 4 puertas corredizas con una abertura de 1.4 metros. O sea, algo físico que nosotros miramos. Entonces, el término adecuado con esta oración y en este contexto es abertura. Bien, la siguiente pregunta es acerca de una inseguridad acerca de la existencia de un término. Y esta es, ¿existe el término actora? Actora. Bueno, nosotros decimos con la equidad de género. Si existe actor, pues debe existir actora. Y sí, la verdad que la palabra actora existe. Pero vamos a ver con qué significado existe. Existe o se utiliza con el significado de aquella persona que participa en un hecho, un evento o un suceso. Bien, profesor, la siguiente pregunta tiene que ver acerca de la existencia de un término y esta es actora. ¿Existe el término actora? Bien, este término para muchos puede ser así como que algo ilógico, pero la verdad que sí existe porque tenemos esto del femenino al masculino. Tenemos el masculino actor, entonces su femenino es actora. Ahora, ¿en qué momento nosotros vamos a utilizar este término en femenino? Vamos a utilizar la palabra actora cuando nos referimos a la persona que participa de un evento, de un hecho o de un suceso. Ahora, actora no va a ser lo mismo o no va a tener el mismo significado que actor cuando se refiere a la interpretación de un personaje, ya sea en el cine, en la televisión o en la radio, porque en este caso el término adecuado es actriz. Entonces, actora solo cuando una persona participa de un hecho. Así, por ejemplo, solo ejemplo. Cecia es la actora intelectual de este evento. Entonces decimos que Cecia entonces es la partícipe, la que planeó o planificó todo un evento, porque formó parte. Ahora, Cecia es la actriz principal de la obra de teatro Prisión Verde. Vemos los dos términos ahí diferentes. Entonces, actora vamos a aplicarlo solo cuando una persona, en este caso mujer, participa o toma parte de un evento, de un hecho, de un suceso. Y actriz cuando toma un papel o una interpretación de un personaje en una obra de teatro, en televisión, en radio u otro tipo de medio de comunicación. Entonces, estas son las diferencias que nosotros podemos encontrar en cuanto a los dos términos, pero sí existe actora con esa sección. Bueno, pues es algo que muchas personas no sabíamos y es muy interesante y propicio saber. La siguiente pregunta del segmento ¿es bueno introducir nuestro discurso con la frase antes que nada? Antes que nada, Cecia, déjeme contarle. Bien, eso es algo muy frecuente que nosotros decimos. Y antes de nosotros comentar todo lo que tenemos preparado, decimos, antes que nada, permítame contarle. Entonces, cuando ya decimos antes que nada, estamos traspasando a una frontera de lo ilógico. ¿Por qué significa, qué significa esto? Aquí tengo mi antes, ¿verdad? Sí. Y aquí significa entonces que tengo todo el discurso, todo lo que voy a contar. Y si digo antes que nada, significa que aquí no hay nada. Entonces es ilógico, porque el nada significa, según el DRAE, la ausencia o carencia de algo, de un ser, algo que no existe. Sí. Entonces,
lo más ideal, aunque no es lo recomendable, es iniciar, o si vamos a utilizar esta frase, decir antes que todo o antes de algo, porque ese algo entonces me remite que hay algo posteriormente que voy a comentar después. Ahora, si tenemos algo o una frase más inteligente, pues la podemos decir para introducir y así evitar esa frase o muletillas que pueden ser a veces para introducir nuestra conversación con nuestro interlocutor. Bien, entonces ya todos sabemos que debemos de suprimir. Si utilizamos ese antes que nada, debemos suprimirlo, pues le sigue mucho más de lo que vamos a hablar, así que no podemos decir nada. Porque si decimos nada, omitimos, es decir, damos un preámbulo de que no va a haber nada más adelante. Entonces, tener mucho cuidado con respecto a las frases de apertura en nuestras conversaciones. Bien, después de ampliar esa pregunta que es muy importante conocer, vamos a ver si hay alguna diferencia entre esos tres términos: presumir, asumir y suponer. Muy bien, vamos a evacuar dos, es asumir y presumir. Sí. ¿Qué se asume? Bueno, se asume un puesto o una responsabilidad. Se presume o se supone un hecho o un evento. Esta es la diferencia muy sencilla que podemos establecer entre estos tres términos. Se presume un hecho o un evento y se asume una responsabilidad o un puesto. ¿Tenemos algunos ejemplos, Ceci? Así es. Asumo que ya aprendiste a redactar. Así es. Está diciendo que asume un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que ya aprendió a redactar. Y no está diciendo que presume o que aprendió este hecho. Así es. Y también presumo o supongo que ya aprendiste a redactar. Así es. Entonces estos son los términos o la forma adecuada que nosotros vamos a utilizar estos términos en nuestra habla cotidiana. Bien, la siguiente pregunta es acerca de una palabra que, como vamos a responder, no le entregamos su significado correcto, y este es la palabra bizarro. ¿Qué significa la palabra bizarro? Así es, con frecuencia nosotros a esta palabra no le damos el significado que corresponde. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo calcamos, o por el calco que se da del inglés y del francés, lo queremos usar de la misma manera en español. Es decir, ¿cuál es ese calco? Que se utiliza como algo exótico, algo extravagante, algo raro, ¿verdad? Y muy extraño. Y muy extraño. Ahora, bizarro tiene otro significado, que es el significado real, y es el significado que nosotros no estamos empleando. Bizarro, según el diccionario de la Real Academia Española, es un término que proviene del italiano bizarro, ¿verdad? Sí. Y en este caso significa algo lucido, valiente, Algo muy valiente. intrépido, ¿verdad? Entonces, algo que tiene que ver con valentía, nada con exótico, nada con extraño, nada con raro. Es con eso, con valentía, con lucidez, con generosidad. Entonces, Sí. y aquí nosotros vamos a leer el ejemplo que traemos. Bien, vuestra juventud reverdecerá más bizarra y galana que nunca. Bien, bizarra en este caso significa más lúcida, Más más valiente, valiente, más generosa, Así es. no más extraña ni más Sí. rara. Entonces no cabe ahí ese significado. Sin embargo, nosotros también podemos identificar que en francés tiene los dos significados o las dos acepciones. Uno de estos es el de lúcido, valiente y las que siguen, y también el de raro, extraño o extravagante. Pero en español debe dársele ese significado de algo valiente, de algo que es lucido, de algo que es generoso. Bizarro es un adjetivo positivo. Exacto. Lo tachamos como algo negativo, algo muy extraño. Entonces nosotros debemos conocer muy bien cuál es el significado real de esas palabras para así utilizarla de una manera más acertada en nuestro discurso y describir y darle la merecida, podemos decir, significación y respeto que se merecen las palabras, porque estas significan algo, designan algo muy importante para nosotros. Entonces, nosotros los invitamos a ustedes para que continúen leyendo, continúen indagando y preguntándose, porque como una pregunta es una semilla, como lo mencionaste desde el inicio, que hace reverdecer la esperanza, y en este caso hace reverdecer el conocimiento que todos tenemos, y más que todo, va a hacer renacer la lengua española. Así es, amigos, y si ustedes utilizan mucho Facebook, pueden buscarnos y seguirnos, agregarnos y poder colocar ahí todas sus preguntas, comentarios y sugerencias de cada uno de los segmentos de nuestro programa. Y si usted utiliza el correo, en pantalla se está apareciendo en este momento el correo al cual usted puede igualmente escribirnos todas esas preguntas y todas esas sugerencias que siempre nos ayudan
y nutre nuestro programa. Así es, con esta exhortación que le ha hecho Cecia, nosotros los invitamos a ustedes para que continúen siempre fiel a su programa Nuestra Lengua a través de Televisión Educativa Nacional Canal 10 y también con un copatrocinio y coproducción con la Universidad Pedagógica, porque este es un esfuerzo que hacen estas dos instituciones por ver la educación, ver la educación de todos los individuos, en este caso respecto al habla, al buen uso del español o al uso adecuado, por lo menos llegar a eso. Los invitamos para una próxima emisión. Hemos llegado al cierre de un programa más de Nuestra Lengua, siempre a su lado, agradeciendo su compañía. Hoy en Taller de la Palabra ha sido un programa especial junto a los niños de la escuela Froilán Turcios en Lepaterique, donde se ha hecho entrega de la colección de cuentos a la Biblioteca Mágica por parte del PREX, proyecto de extensión de la carrera de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hemos visto ahí, a través de actividades, cómo los niños han ido adentrándose en el mundo de la literatura gracias a su primer contacto con la misma, el libro La Biblioteca Mágica. Ha sido una gran empresa de los estudiantes y también muy fructíferas los logros obtenidos en la misma. También en Novedades del Español, debido al 5 de junio, Día del Ambiente, hemos tenido la etimología, el origen y cómo se han desarrollado las palabras océano y tierra. Espero que hayamos aprendido de la mano de la profesora Litza Solís, una vez más, la importancia de conocer a fondo nuestras palabras. Y en Café Literario, un día especialísimo. Hemos tenido como invitado al poeta, ensayista, catedrático, abogado Livio Ramírez Lozano. La profesora Brenda Herrera ha desarrollado una entrevista muy amena donde hemos visto cómo se ha tratado toda la obra, la importancia que tiene la poesía y la visión de la literatura, la estancia en México y en Madrid de Livio y cómo esas estancias influyeron en su obra. Poco será todo lo que yo pueda decir acerca de la vasta obra y de la profundidad que se encuentra dentro de sus palabras. En Salgamos de Dudas, los invito a que sigan escribiéndonos sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios a la página de Facebook y al correo que aparecerán a continuación en pantalla. Recuerden que ese espacio es para ustedes y que nosotros siempre estamos tratando de recoger todas esas preguntas para responderlas de la mejor manera. El día de hoy, debido a la visita de Livio en el programa, he decidido despedirme con un fragmento del poema escrito sobre el amanecer. Y este es el fragmento final del libro, el cual me parece majestuoso. Buenas noches, América. Atlántico que me unes y me separas, patria vendida en el mercado negro, ciudad que trituraste mis sueños y mis nervios, barrio desdibujado, patio de Nina Lincho, casa donde nací. Apartamentos, cuartos, increíbles cavernas donde he vivido, sepulcro de mi padre, ferocísimo amor que me consumes. Estoy solo, impotente ante los estallidos de mi propia memoria. Es como si un animal salvaje revoloteara en mi sangre, como si un clavicordio rodara en mis entrañas. Hasta mañana, seres humanos, que descanses, casa degenerada, planeta que debieras nacer de nuevo. Hasta mañana, ciudad, ciudades. Buenas noches, amado mundo podrido. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN.